Ponga su vida para... Bueno, vamos a empezar entonces en esta noche viendo a otro personaje de la Navidad, ¿verdad? De este verdadero sentido de la Navidad. ¿Qué le ha dicho a usted el Señor en este tiempo? ¿A quién está esperando usted? Recordemos que el verdadero sentido de la Navidad es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, ¿no es cierto? El mundo nos ha querido hacer esta época una época comercial, una época de mirar y halagar a las personas. Pero en la primera Navidad no fue así. En la primera Navidad nuestro Salvador estuvo de pronto olvidado, tan olvidado como de pronto en esta época lo tenemos. En esta época solemos centrarnos en muchas cosas, en muchos afanes, en muchas tareas materiales y nos hemos olvidado de preparar nuestro corazón para recibir a nuestro Señor, para celebrar su vida, para conmemorar que Él está vivo y que está aquí entre nosotros. Espero que este no sea su caso, pero le voy a invitar en esta noche a que veamos la historia de un hombre que hizo una parte muy, muy importante en la primera Navidad, en este evento que salvó nuestra vida, en este evento que a usted y a mí nos da esperanza. Usted y yo hemos oído hablar muchísimo acerca de María, la madre de Jesús, ¿no es cierto? Esa mujer maravillosa a quien el Señor halló digna para darle el privilegio de traer a nuestro Salvador. Era una mujer que sin duda tenía características maravillosas, era una mujer además dispuesta, una mujer que el Señor sabía que aún arriesgando su vida, iba a aceptar en obediencia el designio que Él le había dado. Pero no hemos oído hablar mucho acerca de José, el padre putativo de Jesús. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Cree usted que si María hubiera estado comprometida con un hombre como Barrabás, el Señor la hubiera escogido? Seguramente no, ¿verdad? Seguramente no. Él escogió a una mujer que entre sus atributos tenía el estar comprometida con un hombre justo. Y así nos lo describe la palabra, ¿no es cierto? En el versículo que usted tiene en pantalla, en Mateo 1:19 dice, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Nos habla que era un hombre justo, un hombre que encontraba en el Señor, su Dios, en los mandatos, en los principios, el deleite. Él vivía conforme a la justicia del Señor. Aquí nos dice que era su esposo, pero en ese momento, recuerde que desde en esa época, desde que se comprometían, eran considerados como esposos, ¿no es cierto? Entonces aquí, aunque todavía no estaban casados, no había ocurrido la ceremonia, sí estaban comprometidos María y José en el momento de la concepción, ¿sí? José era en edad muchísimo mayor que María. Y también suponemos, porque no nos lo dice exactamente la Biblia, que murió antes que Jesús iniciara su vida pública. José no se llegó a María hasta después del nacimiento de Jesús, es decir, después del nacimiento de Jesús, ellos fueron una pareja normal. Si bien María concibió siendo virgen, ¿cierto? Y siguió siendo virgen durante su embarazo y hasta que el niño nació. Después, ellos tuvieron otros 4 hijos, al menos nos habla de 4 hijos varones y algunas mujeres que no nos menciona el nombre, pero sabemos que también las tuvo, ¿no es cierto? Es decir, que María después, junto con su esposo José, tuvo por lo menos 6 hijos más. En Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesús, ¿no es cierto? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y también tenía otras hijas que, como les digo, no se nos dice el nombre, pero es decir que ellos después fueron un matrimonio normal. Lo primero y lo más importante es justamente lo que nos dice aquí, ¿no es cierto? Que él era un hombre justo a la luz del Salmo 1, un hombre que encontraba en la obediencia su modo de vida, su vida misma. Y otro requisito que José cumplía es que el padre adoptivo de Jesús tendría que ser descendiente de la casa de David. Ese era un requisito que nos anunciaban todas las profecías
que nos habían sido dadas acerca del nacimiento de nuestro Mesías. Usted ve la genealogía de Jesús en Lucas 3 y también en Mateo 1, ¿no es cierto? En Lucas 3, del 23 al 38, usted ve que la genealogía allí se nos describe desde Adán, que engendró a Set, ¿cierto? Acuérdese usted que Set fue como esa redención, ¿no es cierto? Después de Caín y Abel, vino Set, que fue un hombre justo, y de allí descendemos usted y yo. Entonces, desde Set viene toda la línea genealógica hasta José. Y también nos habla en Mateo 1 de esa genealogía, pero allí en cambio empieza ya desde Abraham. Cuando la genealogía de Jesús llega a David, allí se divide con los dos hijos de David. Y entonces María desciende de Natán, mientras que José desciende de Salomón. Es decir, que ambas generaciones en Jesús se cumple. En ambas generaciones se cumple la profecía que nos anunciaba que vendría de la casa de David, ¿cierto? En 2 Samuel 7, del 12 al 16, si usted está tomando nota, le pido que escriba este versículo. En 2 Samuel 7, del 12 al 16, nos dice: y cuando tus días sean cumplidos, le estaba hablando a David, ¿no es cierto? Y duermas después con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, es decir, del linaje real, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, ¿no es cierto? Ese era el anuncio que le hacía a David. Y en Lucas 2:4 dice, también José, ya refiriéndose a José de Nazaret, ¿no es cierto? Al papá, al padre putativo de Jesús, dice que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David. Entonces, por el lado de José, siendo su padre adoptivo, aunque solo era adoptivo, Jesús ya tenía todo el derecho de reinar en Israel, ¿verdad? Venía del linaje real de David. Pero aún esto fue menospreciado porque venía de un pueblo poco importante, venía de Galilea, llamado Nazaret, que de hecho veamos que Natanael, cuando Natanael y Felipe hablan, y Felipe le viene a hablar de Jesús, la expresión, la respuesta de Natanael en Juan 1:46 es, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí? Es decir, que vivir en Nazaret y más venir a haber nacido allá no era necesariamente algo de lo que pudieran jactarse en ese tiempo. Y además, en cuanto a su posición económica, José debe haber sido de escasos recursos, ¿sí? Él no tenía propiedades a pesar de que su familia era originaria de esa ciudad. Y cuando fueron a presentar a Jesús en el templo, cada persona ofrecía un sacrificio de acuerdo a sus posibilidades económicas. Entonces, los que tenían mucho presentaban un becerro, presentaban un carnero, pero los que tenían poquito, como José, ofrecieron 2 tórtolas o 2 palominos, ¿no es cierto? 2 palomitas, porque él no tenía más dinero, ¿sí? Eso fue lo que estaba a su alcance. Entonces nos deja ver que su condición económica tampoco era de alguien con muchas propiedades, con mucha capacidad económica, ¿cierto? Qué lindo ver esto, ver que Dios escoge a personas humildes para hacer grandes cosas. Mire que lo económico no es un parámetro para el Señor. Hay gente que cree que la prosperidad y la abundancia se miden en dinero, nada más falso. José y María eran las personas más ricas que existieron en el mundo. Imagínense que recibieron el privilegio de tener a nuestro Señor en sus brazos, de ser llamados padres de Él. Y fueron personas humildes. No fueron personas que tuvieran una capacidad económica, pero sí una enorme riqueza espiritual. La prosperidad verdadera se mide en cuanto de lo que usted tiene no se compra con dinero. En eso se mide. Y por eso en esta Navidad usted tiene que recordar que el verdadero regalo es justamente espiritual. Es ir y llevar al verdadero sentido de la Navidad a Jesucristo, a cada hogar, a cada vida. Seguramente hemos dado muchos regalos materiales y no hemos llevado a aquel que les envía ese regalo o aquel que debería recibir ese regalo porque es el cumpleañero al corazón de todos ellos. En Primera de Corintios en el capítulo 1,
del verso 27 al 29, dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios no nos escoge porque seamos muy capaces, sino porque lo necesitamos mucho. Pero sobre todo escoge corazones humildes como los de José y María, corazones obedientes, capaces de llevar a cabo grandes obras sin robarse el crédito, siempre para glorificar al Señor. ¿Glorifica su vida al Señor? ¿Es usted una persona que sabe que la obra es del Señor, que todo lo que usted es, lo que usted tiene, se lo debe a Dios? ¿Busca usted glorificar a Dios con todo lo que usted es, con todo lo que usted hace y con todo lo que usted tiene? Ese era el caso de esta pareja, ¿no es cierto? Ese era el caso. Ahora, ¿cuál era la situación social de este hombre? En Mateo 1:18 dice que el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. En esa época, como le dije al principio, el desposorio, el compromiso, era un contrato matrimonial que se efectuaba por los contrayentes, ¿no es cierto? O más frecuentemente por los padres de ellos. En este caso estamos viendo a una niña, porque era una niña, más o menos se calcula que tenía 17 años, que había sido entregada en matrimonio a José, un hombre ya muy grande, un hombre del cual se cree que incluso tenía ya otros hijos, ¿verdad? Pero resulta que con ese contrato ya ellos se consideraban como marido y mujer, pero no vivían juntos como esposos hasta después de la ceremonia matrimonial, que se conocía como la presentación en la fiesta de bodas, ¿no es cierto? Entonces, la figura, y le pido que ponga usted mucha atención porque esta figura la estamos viviendo usted y yo hoy en día. Dice que el novio iba a casa de la novia, así como vino nuestro Señor Jesucristo. Pedía en matrimonio a su novia y le ofrecía una copa de vino. Si ella aceptaba, la tomaba y entonces en ese momento ella quedaba comprometida con él, ¿sí? Pero se quedaba viviendo en su casa mientras el novio iba a construir una casa para los dos. Y cuando la casa estaba lista, entonces podían ir a vivir juntos después de la ceremonia. O sea, en ese momento recién se llevaba a cabo la ceremonia y podían ir a vivir juntos como esposos, ¿cierto? Iban a vivir juntos solo cuando esa morada estaba lista. ¿Por qué le digo que tiene que ver con usted y conmigo? Porque es la misma figura cuando José en Juan 14:2 prometió ir a construir el lugar donde moraremos eternamente con él, ¿cierto? Él vino y nos dio su sangre, por eso en la Santa Cena usted y yo tomamos ese vino, ¿cierto? Ese fruto de la uva, conmemorando esa sangre que nos fue dada como compromiso. Y después él nos dijo en Juan 14:2, dice, yo en la casa de mi padre muchas moradas hay, es decir, que hay un lugar para todos nosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando nosotros tomamos ese vino, le repito, tomamos su sangre derramada y a la vez le estamos diciendo, sí acepto. Acepto el compromiso de vivir contigo eternamente, con la esperanza de que cumplas pronto tu promesa, sabiendo que Él está preparando nuestra casa, que pronto va a estar lista y va a venir por su iglesia, va a venir por su esposa a recogernos para morar con Él eternamente. ¿Sí? Entonces, cuando usted tome ese jugo de la uva, recuerde el compromiso, recuerde lo que significa su sangre. Usted y yo aceptamos esa sangre que nos limpió para siempre y nos comprometió con Él a vivir una vida santa. Es decir, la mujer se quedaba en su casa viviendo con sus padres y se tenía que quedar en absoluta santidad. Obviamente ella ya desde allí no estaba con ningún varón ni aceptaba ya ninguna visita ni nada de nadie más, ¿no es cierto? Vivía en total santidad. Así debemos vivir usted y yo, con una vida justa,
para esperar a que Él venga por nosotros para llevarnos a morar eternamente. Pero resulta que fue durante ese periodo donde María debía estar guardada en santidad, cuando ella se halló embarazada. Y es muy fácil suponer los pensamientos que debieron surgir en José, ¿no es cierto? Para él debió ser realmente muy difícil. Y él pensó dejarla, pero en secreto. En ese momento, si él la exponía a la vergüenza pública, María habría sido apedreada hasta morir, porque así lo determinaba la ley de Moisés. Él iba y la exponía públicamente, la apedreaban y moría como una adúltera, ¿verdad? Pero él no quería eso. Él en ese momento obviamente tuvo una duda, ¿cierto? Era increíble pues en ese momento que hubiera concebido por el Espíritu Santo. Todavía él no le había sido revelado. Humanamente era difícil de creer. Y aún así, teniendo todas las evidencias en contra, él estaba dispuesto a dejarla, pero en secreto, a no exponerla. Hay muchas cosas que en su vida y en la mía pueden venir así, ¿no es cierto? Como una realidad que usted y yo no podemos ver de otra manera, ¿cierto? José necesitó que el mismo Señor venga y a través de un ángel le revele lo que estaba pasando. Y esto nos lo narra allí mismo en Mateo 1, desde el versículo 20, cuando dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, consideraba dejar a María en secreto, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Sí ve qué importante que es escuchar al Espíritu Santo? Él sabe la verdad. Y le dijo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. ¿Sí? Es decir, el ángel se le apareció en sueños y le contó lo que había sucedido y le animó a recibir a su mujer. La profecía a la cual se refiere aquí está en Isaías 7:14, donde dice, pues ahora les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, ¿cierto? Eso está en Isaías 7:14. Esa fue la profecía de este momento. Es muy fácil juzgar injustamente cuando no se conocen los hechos reales. Somos muy rápidos para juzgar, ¿verdad? En nuestra vida hay muchas realidades que parecen no dejarnos opción. Hay otras realidades que creamos en nuestra mente por inseguridad y nos destruimos la vida cuando le damos vuelta a la mente, ¿no es cierto? Y resulta que la verdad de Cristo viene a nosotros para darnos esperanza, aun cuando la realidad nos da desesperanza. La vida de José nos tiene que animar a nosotros a poner nuestros ojos en la verdad que es Cristo. Recuerda que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En este momento, cuando le fue revelado, José puso los ojos en la verdad, le fue revelada la verdad. Nos anima a recibir esa verdad por la llenura del Espíritu Santo. Y esa verdad, aunque la realidad nos resulte abrumadora, nos lleva a amarnos, nos lleva a no juzgar, nos lleva a creer aun cuando las evidencias parezcan estar en contra. José sin duda estaba afligido, pero fíjense que aún teniendo sus dudas, él no se apresuró. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre justo. Y su justicia le había permitido acostarse a dormir con tranquilidad, aún en medio de todo lo que él estaba viviendo, porque había encomendado su causa a aquel que juzga con rectitud. Una persona que vive en juicio no duerme, no, se la pasa toda la noche juzgando y creando realidades. José se acostó, encomendó su causa a aquel que sí es justo y que no se equivoca al juzgar. Y entonces vino el Espíritu Santo y pudo revelarle la verdad. Él no se afanó innecesariamente como cuando usted no puede dormir dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿cierto? No, él se acostó a dormir en paz. Esa paz que
sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene a pesar de las circunstancias. Y mientras él dormía, el ángel le apareció en sueños, le manifestó su justicia. Y en obediencia inmediata a Dios, José se levantó de allí, hizo como el ángel le había mandado. Y Dios premió la fidelidad y la obediencia de José junto a su esposa María, y les dio el privilegio de tomar en brazos a nuestro Señor hecho hombre. Una vez que ellos ya se casaron, y ya con el niño a punto de nacer, ya estaba a punto de dar a luz María, según el plan de Dios, porque esto también fue plan de Dios, ¿no es cierto? Que daría el cumplimiento a la profecía que decía que el niño nacería en Belén. Se dio la orden del censo que llevó no solo a María y José a su ciudad de origen por venir, sino también a cientos y cientos de personas. Por lo que cuando ellos llegaron al lugar, no encontraron un hospedaje, ¿cierto? No había para ellos lugar en algo que en ese tiempo se conocía como el mesón. Es muy parecido a nuestra realidad, donde todo el mundo se aglomera y no tiene ni tiempo ni espacio en sus hogares ni en su corazón para el verdadero sentido de la Navidad, que es Jesús. En esta época la gente se mete en una loca carrera y se olvida que la quietud de la Navidad, el Señor Jesucristo, viene a nosotros y debe ser el centro de nuestra Navidad. El niño nació en un establo y fue acostado en un pesebre. ¿Cierto? ¿Qué es un pesebre? Un pesebre no es más que un cajón de madera donde se alimentan los animales. Imagínese eso, ¿sí? Allí tuvo que ir a nacer. En Lucas 2:7 nos habla de esto y dice, y allí tuvo a su hijo primogénito. Después tuvo 6 y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. Hoy Jesús está tocando a su puerta, ¿cierto? Así como en esa época. En Apocalipsis 3:20 nos dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere cenar con usted en esta Navidad y en todos los días de su vida. Él podría, siendo Dios, entrar y poner en orden toda su vida, pero Él toca a la puerta para que usted decida, como la gente de aquella época, si hay lugar o no en su albergue, en el albergue de su corazón. Él quiere llegar y tomar su vida y tomar el control y transformar todo aquello que usted ha dejado que la realidad opaque por la luz de la verdad que es Cristo. Él quiere llegar a llenar su corazón de verdad. ¿Está usted listo para recibir la verdad o está lleno de realidad? ¿Está usted listo para recibirle? ¿Es su corazón una posada digna del Rey de Reyes o es un pesebre frío, inhóspito, contaminado, oscuro? ¿Está su corazón preparado para recibirle realmente? Si usted hace mucho tiempo que conoce al Señor, ¿lo sigue teniendo en un pesebre? ¿O realmente ha permitido usted que Él transforme su vida en un palacio digno del Rey de Reyes, donde no hay contaminación, donde no hay pecado, donde solamente hay justicia? Si hoy llegara el Señor a nacer en su corazón, ¿con qué le recibiría usted? ¿Cómo lo recibiría? ¿Está usted preparado para recibirlo? Seguramente debajo de su arbolito en esta noche ya hay muchos regalos, ¿no es cierto? Hay uno para el Salvador. Él quiere su corazón y quiere su corazón listo, limpio, preparado, libre de todo resentimiento, libre de toda ira, celos, contiendas, libre de divisiones, libre de la realidad que el mundo le ha hecho pensar usted que es la Navidad. ¿Está usted preparado? Él está tocando a su puerta. ¿Está usted listo para recibirle? Ahora, nos dice también, perdón, que a los 8 días de nacer, los circuncidaron según la ley mosaica, ¿no es cierto? Era por ley que debían circuncidarlo. Y se les había ordenado, como vimos en el versículo anterior, ponerle por nombre Jesús, ¿no es cierto? En Lucas 1:31 dice, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, así le fue anunciado. Luego, cuando ya se cumplen los 40 días, lo llevan de Belén al templo de Jerusalén,
que quedaba más o menos a unos 10 kilómetros de distancia. Y allí presentaron al niño y dieron la ofrenda de la que les hablé hace un momentico, ¿no es cierto? La ofrenda establecida para la gente pobre, que era de 2 tórtolas o pichones. Allí lo presentaron en el templo y fue cuando vimos en una clase anterior que se encontraron con Simón, se encontraron con Ana, ¿sí lo recuerda? Que estaban desde siempre esperando el encuentro con su Mesías. Algún tiempo después del nacimiento de Jesús, José recibió otra orden en sueños. Recuerde que los sueños, hay sueños de 2 tipos. Cuidado con los sueños. Hay gente que le da a los sueños y de pronto a todos los sueños un crédito que no tienen. Hay sueños que vienen del Espíritu Santo como revelación y vienen a hombres y mujeres justos como José, no vienen a cualquiera, ¿cierto? Es decir, si usted todavía tiene en su corazón muchas cosas que no obran justicia, que no obran los principios y valores que glorifican al Señor, si usted en una sola de sus áreas no vive en obediencia, si usted todavía vive en legalismo, si usted todavía está juzgando, créame, esos sueños no vienen del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces hay 2 tipos de sueños. Unos que vienen a hombres y mujeres justos, que son revelación del Espíritu Santo, perdón, como a José, o los sueños que vienen solamente para descargar nuestro subconsciente. Entonces resulta que usted está muy angustiado por una deuda y en el sueño usted paga la deuda y se levanta tranquilo. Usted descargó el subconsciente, ¿no es cierto? Todo lo que usted se acuesta pensando, eso trae, ¿sí? Pero no quiere decir que esos sueños rijan su vida. Eso de interpretación de sueños y lo demás fuera del Espíritu Santo es adivinación y es pecado. Cuidado con eso. Cuidado con los sueños. Aquí en el Ecuador es muy común oír te soñé, ¿cierto? Y por los sueños entonces vienen a hacer algunas obras. No, cuidado con eso. Tiene que tener muchísimo cuidado. A José le era dado porque además era un don. Era un don que además requiere una interpretación que viene del Espíritu Santo. ¿Se acuerda del otro José? De aquel José que fue a Egipto vendido como esclavo y Dios le daba el don y la capacidad de interpretar los sueños. ¿Sí recuerda usted? Eso es un don, son dones dados y que interpretan los sueños que vienen como revelación del Espíritu Santo. ¿Mm? Con este punto que me parece muy importante aclarar. Entonces volvamos a los sueños de José. Dice que después de eso, otra vez el Señor le habló en sueños. A José siempre le hablaba en sueños. Les dice que algún tiempo después de ese nacimiento, José recibió otra orden de Dios. Y Dios le habló a José y otra vez José oyó y actuó en obediencia y junto a él su esposa, porque José sin duda era una cabeza justa a quien María honró en obediencia. En Mateo 2, 13 y 14 nos dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma el niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. ¿Sí? Aquí nos dice que esto ocurrió algún tiempo después, ¿no es cierto? Esto fue cuando llegaron los magos de Oriente y pensando que Herodes sabría guiarles hacia el niño, le enteraron que el niño ya nació. Y fue cuando Herodes mandó a matar a todos los niños entre 6 meses y 2 años, porque se calcula que esa era la edad que en ese momento tenía Jesús. Así que en este momento partieron a Egipto, ¿sí? Después de esto murió Herodes. Y entonces el ángel nuevamente se le apareció a José en sueños, estando en Egipto, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, así como nos lo dice en el versículo 19 y 20, ¿no es cierto? Dice, después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños, ¿cierto? Y dice, vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra Israel. Analice usted esto. Vea el grado de obediencia de este hombre. Este hombre, primero el Señor le dice, agarra a tu mujer embarazada y vete al censo, ¿no es cierto? A través
de algo que en ese momento no podían aplazar. Después le dice, deja todo lo que tengas, absolutamente todo, y vete a Egipto. Y él tenía que cargar absolutamente con todo. ¿Cuánto le cabría en ese burrito que era su transporte? Yo creo que no mucho, ¿no es cierto? Entonces, ir a Egipto le implicaba empezar de cero, ¿sí? Y estando en Egipto, ya después de mucho tiempo, porque dice que después de que murió Herodes, pasó mucho tiempo, ¿verdad? Otra vez le dice, regrese a Israel. Es decir, otra vez móntese con lo que le quepa en el burrito y empiece de cero. Él no midió nada. Él no le decía, pero Señor, otra vez, y ahora cómo empiezo, y la carpintería, nada. Simplemente se levantaba. Dice que oía y salía, obedecía. Eso hace un hombre justo, ¿no es cierto? No le puso reparos, no le hizo preguntas. Él solamente escuchaba y hacía conforme el Señor le mandaba. Dios nos ha hablado a usted y a mí muchas veces a través de su palabra. Con seguridad hemos entendido su mensaje, ¿no es cierto? El mensaje, pero hemos obedecido como José. ¿Es usted una persona que pone en práctica la obediencia verdadera? Recuerde que la obediencia a Dios es inmediata, es absoluta y además es con gozo. Usted no ve aquí renegando a José, ni diciendo, pero ¿por qué y por qué a mí? ¿Cierto? No, de ninguna manera. Seguramente le generaba inestabilidad, le implicaba muchas cosas, pero él simplemente obedecía. La obediencia a Dios es absoluta. Al hombre, recuerde usted que al hombre es relativa, sujeta a la palabra de Dios, es decir, yo paso todo por el filtro de la palabra y veo que si lo que esta autoridad me está mandando está conforme a la palabra de Dios, yo me sujeto. Cuando le dice a usted que se sujete a las autoridades, ¿verdad? No es que le tenga que gustar la autoridad para que usted pueda obedecer, no, usted se sujeta. Pero si la autoridad le va a decir a usted que aborte, por ejemplo, usted sabe que eso no agrada a Dios, que eso no es conforme a la palabra de Dios, y entonces usted simplemente no obedece, ¿verdad? Porque no es conforme a la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado a esto y le pido a Dios que le revele a su corazón. Si bien debemos estar sujetos a autoridades, debemos recordar que el Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. Muchas personas buscan que el pastor rija su vida. Esto tiene que estar siempre sujeto a la palabra de Dios. Siempre debo pasarlo por la palabra del Señor. Mi deseo y oración es para que todos nosotros sigamos el ejemplo de José. Que cuando se hable de usted, la Biblia pueda decir que usted es un hombre justo porque usted cumple la Biblia. Que usted pueda conocer los mandatos del Señor y ser conocido en su corazón como ese hombre, esa mujer que obedeció a Dios, que como José escuchó, recibió el privilegio y fue bendecido. Yo le pido a Dios que esta palabra baje a su corazón, que el ejemplo de José, quien oyó lo que Dios le dijo y lo hizo y fue hallado justo, sea para usted. ¿Sí? Recordemos para terminar cómo es bendecido el hombre justo. ¿Sí? Yo estoy seguro, estoy seguro que en su vida Dios va a traer bendiciones, bendiciones hasta que sobreabundan, como lo hizo con José. Y eso es lo que nos promete el Salmo 1. El Salmo 1 nos dice, desde el versículo 3, dice que el hombre justo es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Y dice que todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Yo le pido que usted se centre allí en esta imagen. Lea por favor este versículo y apropiese usted de lo que allí le está diciendo. Tenga usted en su mente y en su corazón aquellas palabras, aquellos mandatos, aquello que hoy Dios le manda a usted hacer. ¿Encuentra usted deleite en obedecer como José? Le voy a leer una vez más este Salmo 1 en el versículo 3 para que oremos. Y le voy a dejar esta imagen allí para que mientras usted ore basado en este versículo y le clame a Dios
que sea esta promesa cumplida en su vida porque usted quiere ser un hombre, una mujer justo. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mire estos árboles plantados allí junto a estas corrientes. ¿Cómo están? Están verdes, ¿no es cierto? No se secan jamás. Y dice, además, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Estos árboles no necesitan ir de aquí y allá, de aquí para allá, para encontrar lo que necesitan. Están allí junto a su corriente de agua, junto a los ríos de agua viva, que es nuestro Señor, que es nuestro Señor Jesús, que es aquel que vino a darnos esta vida, vida abundante, porque además promete que todo lo que el justo hace prosperará, todo. Y recuerde que la prosperidad se mide en todo aquello que usted tiene, que no se compra con dinero. Todo aquello que se compra con dinero está al alcance de cualquiera. Pero la bendición de Dios no viene por dinero, no viene por méritos, viene por gracia. Viene por el amor de nuestro Señor para usted y para mí. Con esto en mente y con este versículo allí en pantalla que se lo voy a dejar, le pido que oremos. Cierre por favor sus ojos allí y de acuerdo a lo que el Señor nos ha hablado en esta noche, hablemosle nosotros a Él. Reconozcamos y pidamos perdón si tenemos que hacerlo. Reconozcamos y pidamos perdón si nos hemos llenado de realidad y hemos olvidado la verdad, la verdadera Navidad que es Cristo. Señor bendito, gracias por tu divina palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón y dejarnos ver a estos hombres y mujeres elegidos por ti. Gracias por hablarnos hoy a través de la vida de José. Qué hermoso, Señor, es saber que un hombre justo es aquel a quien tú eliges. Que un hombre justo además dignifica la vida de su esposa y la justifica. María no hubiera sido elegida por ti, aun con todas sus virtudes y su justicia, si no hubiera estado acompañada de un hombre justo. Gracias, Señor, por rodearnos de gente justa. Que nuestra vida, Señor, además de glorificarte en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, también esté siempre en compañía de hombres y mujeres justos. Gracias, Padre, por convertir a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a todos los que están a nuestro alrededor en estos hombres y mujeres justos que complementan nuestra dignidad. Gracias por permitirnos ser testimonio de justicia a todos ellos para que puedan acercarse a ti y vivir en justicia. Gracias, Padre, por darnos el ejemplo maravilloso de este hombre que si bien enfrentaba una realidad muy dura, una realidad, Padre, que le hacía dudar, que seguramente le afligió mucho. Es un hombre que pudo entregarte a ti su carga, que no tomó por su mano ni en discusiones vanas, ni en obras apresuradas, sino que esperó en ti, cayó y dejó que fueras tú quien juzgara y le revelara la verdad. ¿Es usted una persona que como José descansa en el Señor y le entrega su causa? ¿O es usted una persona que cree que todo se arregla por su mano y entonces inmediatamente entra usted en juicios, en discusiones, en contiendas? ¿Puede usted como José esperar y además estar dispuesto para que Él pueda revelarle la verdad? El Señor ha estado hablando a su corazón cada día, todos los días. Ha estado esperando que todas las distracciones que usted tiene alrededor, todas las voces que lo distraen, en un momento cesen para que usted pueda escucharle a Él. José no corrió a poner en evidencia a María. José no corrió a juzgar a María tampoco, ni a juzgarla. No corrió de pronto a entrar en discusión con ella. Él solamente entró en su recámara y seguramente oró. Y allí estuvo dispuesto, en silencio. Dios habla en la soledad y en el silencio, a escuchar la voz de Dios, a ser lleno de la verdad acerca de la cual no dudó.
Usted ha recibido muchas verdades, muchas promesas. El Señor ha dado en su palabra muchas promesas para usted, pero usted ha preferido atormentarse con la realidad que guardar silencio y creer en la verdad y actuar en justicia conforme a ella. Si es así, pida perdón. Y dígale, Señor, perdóname porque he creído que soy yo quien tiene que solucionar las cosas. He tratado de solucionarlo, Señor, con mi voz, con mis argumentos, en lugar de callar y escuchar tu voz y hacer lo que tú me dices. Disponga hoy su corazón para escuchar la verdad. Y dígale, Señor, en este tiempo en el que todo el mundo está ajetreado, en el que todo el mundo está cansado y se aglomeran, en donde no hay un lugar porque todo el mundo está allá afuera. Así como en esa primera Navidad, en el momento de tu natividad, todo el mundo ocupó las posadas. Nadie te esperó. Nadie planificó ni aguardó un lugar para tu nacimiento. A todos les había sido anunciado el nacimiento del Mesías, pero nadie pensó que tú ibas en esa pareja humilde, en esa pareja que si bien no tenía bienes económicos, tenía una inmensa riqueza junto a ellos. La más grande, nuestro Mesías, nuestro Salvador, que había decidido hacerse hombre y venir en esa pareja humilde, en un pesebre humilde, a darnos la más grande lección de humildad. Gracias, Señor. Gracias porque en ese momento nos mostraste la verdadera prosperidad, la verdadera riqueza, la verdadera luz. Te suplicamos, Señor, que veamos esta época más bien como un tiempo de reflexión y de quietud, como un tiempo de gozarnos en tu presencia porque estás vivo y de preparar nuestro corazón y nuestra casa y la de los nuestros para recibirte como tú te mereces. No en un lugar inhóspito y frío, no en un corazón lleno de resentimiento y dolor, no en una vida llena de juicios y de argumentos, no en un cuerpo cansado por el ajetreo de la falsa Navidad, sino en un corazón puro, santo, limpio, lleno de fe y de esperanza, un corazón que te anhela y anhela agradarte, un corazón lleno de la verdad que eres tú, un corazón donde tú puedas entrar y actuar como tú quieras, un corazón que anhela tu voluntad buena, agradable y perfecta y nada más, un corazón donde no está lleno de peticiones, sino un corazón que solo busca alabarte y bendecirte porque en ti lo tenemos todo. Señor, estamos listos. ¿Está usted listo? Si no es así, dígale, Señor, prepara mi corazón. Hoy renuncio a todo aquello que sé que no te agrada. Hoy renuncio a mi sentimiento de ira. Hoy renuncio a mi ego. Hoy renuncio a todo aquello que sé que haría inhóspito mi corazón. Hoy renuncio a todo aquello que me quite la humildad. Hoy renuncio a todo aquello que me aparte de ti. Y preparo mi corazón y mi vida. Y te pido que vengas y seas mi Señor, mi Salvador, que tú escojas mi corazón como tu habitación porque estoy lista. Que vengas tú y me permitas, como José, estar atento a tus señales, estar atento a tu voz y hacer solamente lo que tú me mandes porque sé que es el único camino que quiero seguir, la única vida que quiero vivir, la única verdad que quiero oír. Tú eres mi Navidad, tú eres mi natividad. ¿Está usted listo para decirle, Señor, ven a nacer en mi corazón? Ven a quedarte para siempre, a vivir conmigo. Ven a llenar mi casa, ven a llenarlo todo de ti, de tu presencia conforme a tu voluntad. Ven, Señor Jesús. Ven tú que eres la verdadera Navidad.
Tú eres nuestra verdadera Navidad. Tú eres la verdadera vida, vida en abundancia, en todas las áreas. Gracias, Señor, por nacer hoy en cada familia aquí representada, en cada una de las generaciones aquí representadas, a quienes en tu nombre bendecimos y declaramos justos, escogidos y apartados para ti. Gracias, Señor, por cada nación, por cada vida, por cada persona que hoy está aquí. Ponga su corazón en manos del Señor. Póngalo allí y dile, Señor, está lista tu morada. Yo sé que esta no es la época. Yo sé que tú naciste por allá en abril, pero ahora que conmemoramos esa época, que queremos recordarla, que sea, Señor, de manera genuina y con toda la esperanza que esto debe darnos. Gracias, Señor, porque tú estás preparando esa morada y estás preparando todo, Señor, para poder venir un día a llevar a tu esposa a morar contigo eternamente. Que mientras esperamos, Señor, vivamos en santidad, guardando nuestra vida y nuestro corazón para ti, alistándonos para vivir contigo eternamente, Señor. Gracias. Gracias por hacernos como José, hombres y mujeres justos, justos conforme a esta imagen. Y le pido que usted vea nuevamente este versículo, donde dice que el hombre justo, usted que es justo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, Señor, por estos hombres y mujeres justos a quienes en tu nombre bendigo. Hoy, Padre, pedimos sobre cada uno de nosotros la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que en esta Navidad nosotros podamos llevarte a ti el regalo que tú esperas, la salvación de todos los nuestros. Padre, que en cada uno de nosotros mañana en las reuniones familiares esté tu presencia, que podamos tener en nuestra boca palabras que evangelicen y prediquen de ti, que nuestra vida entera evangelice, que el evangelio que la gente lee en nuestro testimonio sea verdadero, que podamos representarte bien y podamos ser parte de la obra maravillosa de tu propósito, de salvar lo que se había perdido. Que mañana sea un día en que los nuestros te conozcan y te reconozcan como su Señor y Salvador. Que todo lo que hagamos te glorifique y te represente. Que mañana celebremos genuinamente tu vida. Que mañana, Señor, sea ese tiempo de glorificarte en familia, de alabarte, de levantar a ti alabanza y adoración y reconocer que tú eres nuestro Dios. Que mañana sea un día de justicia, donde nosotros, junto a los nuestros, hallamos en ti nuestro deleite y te glorificamos con nuestra obediencia y con nuestra vida. Te amo, Padre, por este tiempo especial, por cada uno de estos mis hermanos que hoy están aquí, por quienes en un futuro verán esta grabación. Gracias por edificar nuestras vidas y llevarnos cada día más y más a ser como tú. Te amamos y te bendecimos y celebramos tu vida. Gracias porque venciste aún la muerte. ¿Cuánto más vencerás aquello por lo que nuestro corazón clama? Gracias, Señor, porque para ti nada es imposible. Gracias porque cada hogar, cada vida, cada familia será restaurado en tu nombre en este tiempo de proclamar tu gloria, de proclamar tu bendición, de verte a ti actuando en aquellas cosas que la realidad nos dice que son imposibles, pero para ti, por tu verdad, son posibles. Yo te bendigo, Señor, y te alabo y te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.